por abajo de otros partidos políticos, ¿no? Y bueno, y pues sí, gracias al Verde y gracias a Nueva Alianza, que por cierto el día de hoy van separados en el Estado de México, en una lógica de tener sobrerepresentación ahí, estas truculentas que siempre suelen hacer, pero lo que debemos de dejar ahí claro es de que México no puede cambiarse por decreto, México no puede cambiarse por buenos deseos, México no puede cambiarse por una sola persona. Esto ya nos debe de quedar a todos claro en la lógica de que no porque llegue Andrés Manuel López Obrador y por un acto de magia, por un acto de una sola persona, el mundo va a cambiar. O sea, se está criticando de que no se manejan las propuestas, de que no se dice cómo se van a hacer. No, sí hay una propuesta, hay propuestas muy claras de cambiar la política social, de que ya no sea, por cierto, es una propuesta del PRD, no es una propuesta de Ricardo Anaya, es una propuesta que el PRD marcó introdujo en el Senado. No, chécate ahí en el diario de los debates, en la Cámara de Senadores, en donde el senador Luis Sánchez del PRD metió una propuesta para generar el ingreso básico universal, que es una propuesta no ya de dejar estos programas clientelares y generar una propuesta de una política social en donde la idea es sacar de un trancazo y en menos de 3 años alrededor de 20 millones de mexicanos de la pobreza. Esa es la idea. Esa es la idea. Ahora sí que... Esa es la idea. No, mira. Bájale, tú estás peor que aquel. No, es que mira. 20 millones, puta, si no son 20 millones o 2 millones. Son 20 millones de mexicanos los que están en la extrema pobreza, que no tienen absolutamente nada. Son 55 millones de mexicanos. No, son 55 millones. Son en extrema pobreza. Pues es lo que te estoy diciendo. No, 20, son 21. Bueno, 21 millones de extrema pobreza. Y la idea es sacarlos a estas personas. Ay, qué bueno. Ricardo Anaya lo va a lograr. No sacar 2 millones. No, lo va a lograr gracias a Luisito. ¿Cómo se llama la cosa esta? No, Nino, a ver. Que hizo la propuesta. Mira, la cosa está. Mira, Nino. La eliminación de todos los programas sociales. Claro, PRI. Claro. No, para que estés comprando a las amas de casa, para que estés comprando y de manera clientelar. No, tú estuviste interrumpiendo, ¿no? PRI. O sea, por favor, ¿no? O sea, para estarles comprando el voto como lo suele hacer en lo rural, ¿no? Pues sí. ¿No? ¿Ya puedo hablar? Que sí, ya puedo hablar. Ay, gracias, eres muy atento. Bueno, pues este caballero, Anaya, sigue inventando mentiras. La verdad es que no coincide su patrimonial con lo que declara en su 3 de 3. Él había declarado que solo tenía una casita donada en el 2005 y que tenía 100,000 pesos de ingresos mensuales. Y la verdad es que esto no le alcanza, ni los 100,000 pesos alcanzaría para tener a sus hijos en Estados Unidos estudiando y bueno, para todo lo que es. Esos 20 millones de pobreza extrema, pues igual a lo mejor van a meter más fundaciones, más cuestiones empresariales y pues por ahí ojalá que de ese dinero le dé a la ciudadanía, pero dudo mucho que llegue. Respecto al señor López, pues no hay necesidad de atacarlo tanto. La verdad es que él solito se está tirando, él solito se ataca, no admite la crítica. Te preguntabas por qué decían fresas. Bueno, pues él estaba diciendo a Jesús Silva Gerso que era un fifí, que era un fresa por haberle dicho lo que le comentó en su columna que publicó. Silva Gerso le dijo que era un oportunista por recibir a todos los partidos. Si Andrés Manuel estuviera tan seguro de su voto y de que él ganaría, no tendría por qué estar recibiendo y no tendría por qué estarse mordiendo la lengua él mismo cuando él había dicho que no iba a recibir a nadie, y mucho menos el tema de los del PES. Esto es maniqueo, ¿estás conmigo o no estás? ¿O eres mi enemigo? A esta persona le queremos dar el poder de la presidencia, Nino. Es una persona que ve el mundo en blanco y negro. Para él no hay intermedios, no hay matices, no está dispuesto a debatir. Y bueno, su misma gente pues está en contra de esto. Vimos a una Elena Poniatowska, Nino, que durante el arranque de campaña de López Obrador se manifestó en contra del pez, incluso puso ahí que no al pez y puso hasta un pescadito, ¿no? La verdad es que ni entre ellos mismos se entienden, está queriendo jalar todo lo que pueda. Y bueno, después de todo, de lo que está pasando, nos estamos dando cuenta a quién le vamos a creer. Ya se acabó. A ver, ¿a quién? Manuel, ya se acabó. Le pido que para la próxima traiga la foto a color. Sí, con mucho gusto. ¿Quieres una color? Te voy a mostrar una color. La presa es de Anaya. No, este es Andrés Manuel López a color.
para que toda la ciudadanía vea lo que es el abuso en contra de los niños. Este canalla trata de llegar al poder a costa de lo que sea, incluso utilizando a los niños. Oiga, canalla es el de él. Ay, no te enojes, perdón. No lo vuelvo a decir. Esto es una violencia clara contra los niños y las niñas. No tienes nada que. Sí, y por eso hace esto con los niños. Por eso hace esto con la niña. La niña con la playera hasta arriba, con un corazón dibujado con crayola y decir a Lobando. Aquí yo le tapé la cara. Aquí yo le tapé la cara a la niña porque no sabes la cara de asco que tiene la niña. No sabes la cara de asco que tiene la niña. Y como madre, no estoy de acuerdo que. A ver, uno por uno. Ese es el problema. Sí, aquí es para AMLO, es llegar al poder, sea como sea, justifica lo que sea, utilizando lo que sea. Este es el Andrés Manuel y ojalá lo tome la cámara más cerca. Esto es violencia contra los niños y las niñas, porque esa violencia incluye toda la forma de violencia física, sexual y emocional y trato negligente. Este es el Andrés Manuel que todos quieren. La violencia contra todos Mazón. los mexicanos, así. Morena, ¿estás de acuerdo con todo eso? Pirotecnia. ¿Cómo pirotecnia? Son argumentos ad hominem Ándale. contra él. Esto es una Contra él. realidad. Es un argumento una ad realidad. hominem contra él. Aquí hemos hablado, por ejemplo, ahorita tocaron el tema de la pobreza. Ese es un tema, pues, que desde nuestro punto de vista pasa por el ingreso. Tendríamos que repensar un gran pacto con empresarios y plantear el asunto de los salarios con los empresarios, con los que generan la riqueza. Por ahí tendríamos que estar repensando este país. No esto es pirotecnia, pues esto tiene que ver con el momento electoral en el que estamos y eso por supuesto que no beneficia a nadie, porque entonces pues así de débil es el argumento, pues así de débil es la propuesta. Entonces mejor repensemos asunto de la pobreza, repensemos cómo vamos a gastar el gasto. En México tenemos presupuestado para el 2018, para este año, más de 5 billones de pesos. Pensemos en qué vamos a hacer con 5 billones de pesos. Tenemos un problema de mala administración, el uso eficiente del gasto. Pues ese es el problema. No. Claro que sí. No. El presupuesto no se maneja en la Cámara. No. El presupuesto se maneja en el Ejecutivo. Y ellos son los que deciden qué hacer. Esa es su función. El legislativo es otra cosa y eso lo podríamos discutir. Pero es pirotecnia, argumentos ad hominem contra el hombre. ¿Esa es la estrategia de campaña de los partidos? ¿Atacar a Andrés para disminuir estas posibilidades que tiene? No. Por favor, replanteen también la estrategia electoral. Yo soy de la idea de que hablemos de temas interesantes, de propuesta, aunque sean polémicos. Pues sí tenemos autocrítica, Alonso, por supuesto, nos preocupa el tema del tamaño del Estado. Sí, necesitamos más Estado, pero ¿hasta dónde más Estado? No el asunto de la distribución de la riqueza, es generar riqueza. Entonces, ¿por qué no generar un gran pacto entre los empresarios, el Estado y replantear el ingreso? ¿Para qué? Para que entonces combatamos de una manera más contundente la pobreza. Hay una declaración de Roberto Campa, que es el nuevo secretario del Trabajo, que va a observar cómo están las directrices y no sé cuántas cosas dijo para ver lo del salario mínimo. Yo cada vez que escucho el salario mínimo me caigo muerto. Porque ahorita estamos en 88.36, ¿qué nos van a dar? ¿90 pesos? Pues sí. Dijo, la gente se va a morir de hambre y se va a seguir muriendo de hambre. Eso no es un salario digno. Sí, no hay propuestas reales, propuestas que sí impacten ese problema. No, pero Nino, ¿de qué te sirve aumentar? Incluso, ¿de qué te sirve aumentar hasta 100 pesos el salario mínimo? Nosotros estamos proponiendo que el salario mínimo debe ser entre 100 y 120 pesos. Pero esos 21 millones de mexicanos no tienen ni siquiera eso, ni siquiera tienen un salario mínimo. Claro. Y eso es lo que hay que replantear. Y eso es lo que se está... Pero no solamente es replantearse en el sentido de una política social distinta, sino también el de buscar ya terminar de una vez y por todas con esa cultura de la corrupción que nos dieron ellos, los del PRI, No me señales. ¿no? Y Todos ellos. el problema de la exclusión. El Estado excluye
a los privados y los privados nada con el Estado y el Estado chiquito. No. Yo creo que tendríamos que pensar en que ambos, Estado y mercado, tendríamos que sacar adelante este país. Fíjate que lo de Javier Corral descubrió muchas cosas. El PRI recibió 8,000 y pico de millones de pesos en el Estado de México. El Estado de México, aquí en el Estado de México. Sí. 8,500 es el que está en primer lugar. Adicionales que no tienen nada que ver y que aparecieron en esto de lo etiquetado, en los cuales llevaba 803 millones Corral y por eso llegó Navarrete a darle 900 millones de pesos para que se tranquilizara. El problema de Javier Corral es que es panista. ¿Y eso qué tiene que ver? No, hombre, ese señor es de empuje. Pues gracias a eso se enteraron ustedes de muchas cosas. Yo veo que ganó Corral o perdió Corral. Yo siento que ganó Corral, no. Ganamos todos, porque nos enteramos de cosas que se están robando. Primero ganó Chihuahua. ¿Sabes cuánto le dan a Campeche? 1,500 millones de pesos porque está Lito Moreno. Y al anterior le daban 200 millones. No puede ser. A Lito Moreno le dijo al presidente Peña, está usted en mi corazón. En un discurso. Pero ganó. Yo nunca había visto a un cuate tan arrastrado con Camilo Muriño, porque era su empleado de Camilo Muriño, era de los tuyos, de Oceanografía, y ahora es No eran de los de priista. Calderón. No eran de los dos. Bueno, tú no eres Calderón, tú eres de Fox. A ver, por hecho de la réplica, le quiero explicar a Alonso cómo estuvo el tema de la famosa triangulación. ¿Quieres la fotografía o ya no? No se ocupa. Digo, la verdad es que nosotros no estamos haciendo publicidad con medio de... No, porque el proceso lo está pagando, güey. A ver, se constituye una asociación civil en la cual la integran ciertos personajes políticos del Estado de Querétaro. En ese momento, el PAN ni siquiera era gobierno en el Estado. Efectivamente, se constituye esta asociación y hubo préstamos que no son donativos y lo más importante, nunca se recibió un recurso público ¿Para qué de se tipo de constituyó? gobierno. Ningún recurso público. Entonces, ellos se apegaron a la normatividad jurídica de lo que están conformadas las asociaciones civiles y de alguna manera, como dice él, que se vendió, primero se pidió 1.600.000 y luego se vendió en 7 millones el terreno. Mentira, eso no es cierto. Se construyó un edificio con fondos y con aportaciones y con préstamos, ya que estaba totalmente edificado, la sede está, ya como veo que no era de utilidad por la georreferencia donde se encontraba, se vendió ese edificio y exactamente con lo que se vendió se pagaron los préstamos y se compró un edificio nuevo. Salieron prácticamente tablas y eran gente realmente, afines al Partido de Acción Nacional. Pero en ningún momento quebrantó ninguna ley ni recibió ningún recurso público de nadie. El tema de la 3 de 3 que menciona de que falseó la ley es mentira. Él inclusive es el único candidato que ha hecho dos tipos de declaraciones, la 3 de 3 y la 3 de 3 Plus, donde declara los ingresos por las naves que tiene allá en Querétaro, de que son, de alguna manera, son cosas que le dejó sus papás a la esposa de él. Entonces, ¿cómo es posible que digan tan a la ligera que se está beneficiando de algo cuando realmente está prácticamente documentado? Y el caso, ya vamos el tema con el caso de López Obrador, se merece lo más incongruente que puede haber en este país. ¿Cómo es posible que un día sataniza la mafia del poder y el día siguiente perdona a Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, si estás conmigo, estás perdonado, te exculpamos de todas tus penas, pero si estás contra mí, entonces eres de la mafia del poder. Entonces, no puede haber una incongruencia en el discurso, porque al final del día realmente no solamente confunde a la gente, sino realmente no le da seriedad en este caso al tema de la política. Y en el caso del PRI, bueno, pues nada más se ha dedicado a atacar de una manera sistematizada y de alguna manera, así le digo con la pena, este sexenio fue un fracaso para este país, la verdad. No solamente lo llenaron de muertos, que dijeron que iban a acabar con la guerra a través de la inteligencia que iban a generar de políticas públicas de seguridad, lo dejaron peor que como lo dejaron. Ahora, en 6 años le subieron el salario mínimo 8 pesos. A diferencia de lo que se ha subido todos los índices, la gasolina estaba en 12 pesos y ya está casi en 20 pesos. El tema del dólar igual estaba en 12 pesos y la mía llega a veces hasta 18, 19, 20 pesos. Entonces yo nada más le pregunto, ¿cuál va a ser el beneficio de volver a votar? Esa no es culpa del PRI, es culpa de MID, porque estuvo en el PAN y estuvo en el PRI. Y casualmente, bueno, los 3 aspirantes, los 3 precandidatos, el tema central es el tema de la corrupción. En ninguna ocasión MID se ha señalado toda la corrupción que se generó en este sexenio. No se fue ni contra la Casa Blanca, ni contra Odebrecht, absolutamente contra nadie. O sea, todos sus correligionarios pasaron levitando, caminando, pasando por el agua sin mojarse, ¿no? Eso no se vale. Ahora eso sí, como lo dice su propio presidente, es dos caras, ¿no? Por un lado dice que es ciudadano y que va a resolver los problemas, y por otro lado encubre toda la basura que tienen dentro de su mismo gobierno, dentro de su mismo partido. No es justo para la gente. PRD, ¿estás de acuerdo? Estoy
estoy de acuerdo en que no debe de ser justo para la gente estar diciendo mentiras. Tenemos que ser más contundentes, dar mayor certeza a la gente para que pueda tener la confianza y poder votar en estas elecciones. Y yo quería referirme un poco a lo que comentaba Cuauhtémoc sobre el sistema que tenemos en este país. Es un sistema presidencialista y obviamente un presupuesto no lo elabora la Cámara, lo aprueba la Cámara, pero sí, pero es una iniciativa que se manda desde el Ejecutivo, donde distribuye y hace ese tipo de acuerdos que ellos dicen, a ver, esto es para ti, y esto es para ti, y esto es para ti, y esto es para ti. Y no hay una distribución que sea realmente efectiva, legal y acorde a las condiciones de cada entidad o de cada municipio. Es más, hay municipios que los ponen con un número de habitantes menor a lo que realmente existe para que esa sea la base de su participación. Y entonces desde ahí hay un sesgo en cómo se distribuye y no hay entonces una distribución correcta para aplicarlo en todos los programas o servicios, obras que tiene que hacer un municipio o una entidad. Y también ahí mismo se establece qué necesidad habría de tener programas sociales. ¿Qué necesidad habría de fomentar el clientelismo político si existiera realmente una distribución correcta de la riqueza? Si existiera realmente un salario justo, digno del trabajador o de la trabajadora. ¿Qué necesidad habría de estar implementando este tipo de cosas? Ninguna, porque entonces realmente yo me compraría lo que yo quisiera con el dinero que yo me ganara. Yo me tomaría un litro de leche de la marca que yo quisiera porque me alcanzaría para eso, y ahorita no. Ahorita tengo que ajustarme a lo que hay, a un litro de leche o una bolsa de liconza que te cuesta 11 pesos, ¿no? Y que eso es para lo que tienes, y eso quién sabe, porque ya ni siquiera para eso le alcanza a la población, ¿no? Entonces, yo creo que la base principal tiene que ser qué hacemos en este país para poder recuperar la confianza de la gente, pero también para poder realizar una distribución equitativa de la riqueza, que no haya salarios dispares, que no haya ese tipo de diferenciación entre lo que tiene por ejemplo, incluso hasta un funcionario con lo que gana un empleado. Entonces yo creo que sí hay que retomar más las propuestas, hay que construirlas, hay que fomentarlas, hay que preguntarle a la gente qué es lo que quiere, pero no caigamos en el error de estar señalando propuestas. Esto y esto. Lo que te estoy diciendo, uno es acabar con el presidencialismo, Liliana. La otra es que hay una distribución equitativa de la riqueza, que haya salarios justos, que haya empleos. Ahora, si tú me dices el cómo, pues eso obviamente no te lo voy a poder ahorita esquematizar así de ¿cómo te puedo decir? En cada una de ellas, porque incluye y es necesaria la participación de todos. Tú mismo te estabas diciendo en la Cámara de Diputados, ¿no?, que si hay faltistas, que si no hay faltistas. Bueno, ¿y los que van? Aprueban todo lo que les dicen. No hacen nada. Levantan la mano. Romero de Champs nunca falta. Entonces, mira. tanto hace daño el que no va como el que está y solamente levanta la mano para aprobar lo que le está mandando el Ejecutivo. O sea, entonces ahí tampoco no hay una labor legislativa real, porque solamente van a aprobar lo que les conviene. En los cabildos pasa lo mismo, en los congresos locales pasa lo mismo. El que tiene mayoría es el que saca las propuestas del gobernador, porque ni siquiera son las propuestas de la ciudadanía, ¿no? Son las propuestas que lleva el Ejecutivo y son las que se tienen que sacar. Entonces, no es así de que porque uno llega y que porque el otro no, porque no hay un compromiso real con lo que se necesita hacer. Entonces, yo creo que por eso sí tenemos que cambiar nosotros nuestra mentalidad y dejar de estar pensando que la política es solamente la unión o la reunión de gente que está buscando solamente el poder por el poder. Gracias, Nino. Un poquito comentar el tema de lo del salario mínimo. Yo estoy totalmente de acuerdo que los candidatos principales o todos
llamen a un nuevo debate nacional sobre este tema. Vimos el año pasado que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, ya se habían mostrado abiertos a subirlo a 95 pesos. Se subió de 80 a 88 y entró en función el 1 de diciembre pasado. Entonces, 120, digo, estaría fenomenal, nada más hay que cuidar hasta dónde estirar la liga para luego no generar desempleo y que sea no sea redituable para un empresario inflacionario, como tener, aparte del impacto inflacionario, el 10-20-30, no incentivar ¿te acuerdas que el 10-20-30 fue inflacionario y no se dieron cuenta hasta que era además del tema inflacionario, como mencionas, Nino, también cuidar, digamos, poner la vara hasta donde se pueda para que no se pase y genere pues que se despidan personas porque se hace insostenible para un empresario mediano o pequeño, ¿no? Un poquito quiero abordar unos datos que estuve investigando sobre la gestión de López Obrador en la Ciudad de México. Aquí podemos ver, Nino, el desempleo en la Ciudad de México, y es fuente, según el INEGI, López Obrador entra con una tasa de, bueno, más bien un porcentaje de 3.9% en desocupación de población económicamente activa, y lo deja en 5.6%. Si no me creen, pregúntenle al INEGI, son datos públicos y oficiales. En el tema del desempleo. Pobreza en la Ciudad de México en el periodo de López Obrador. Pobreza patrimonial crece de 28% a 31.8%, y pobreza alimentaria prácticamente se queda, reduce 4 décimas, digamos, queda tablas en ese tema, más bien no arregló la situación. Extorsión en la Ciudad de México, tasa por cada 100,000 habitantes, 2.27 casos, así agarra la situación López Obrador, la deja en 5.22 al momento de salir del gobierno de la Ciudad de México. Inversión extranjera en la Ciudad de México, que es fundamental para crear empleos, la agarra él con 10,200 millones de dólares anuales y la deja en 6,239 millones de dólares. Entonces, al parecer, los empresarios extranjeros no vieron incentivos en la Ciudad de México para invertir y generar empleos aquí. Y la deuda pública, que esto también es algo que adolece, lo reconozco, el gobierno federal. Nuestros políticos realmente, yo siento que tienen un gasto luego desmedido. En el caso de López Obrador, la deuda la tenía en 32,000 millones de pesos y la dejó en 41,000 millones de pesos. Entonces, también creo que, insisto, son datos públicos, oficiales, chéquenlos, rebátanlos. Si no me creen el de la deuda, pregúntenle al Centro de Estudio de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Si no me creen el de inversión extranjera, a la Secretaría de Economía, de extorsión al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el de pobreza al Coneval y, reitero, el de desempleo al INEGI. Es algo que quería comentar. Yo tengo una duda. La forma de medir la pobreza en esos niveles, en esas formas de nivel, ¿no fue hasta después del 2010 que se generó? En el 2006, que fue cuando gobernó Andrés Manuel en la Ciudad de México, esa 2005. Ajá, esa forma de medir la pobreza, esa no existía. El Coneval no tenía esa forma de medir y por lo tanto son datos actualizados, por eso, o sea, un dato actualizado al día de hoy. Digo, y yo me meto en ese sentido porque en ese tiempo Andrés Manuel López Obrador llegó por el Partido de la Revolución Democrática y los programas que manejaba en la Ciudad de México eran programas que estaban estipulados en la plataforma electoral y en la política social que manejaba el PRD desde hacia sus gobiernos. Y yo creo que en el caso de ese dato yo sí tengo mucha duda. Y en el caso del aumento de la pobreza, te quiero comentar que la Ciudad de México hasta el año 2000 hasta el año 97, en donde Cuauhtémoc Cárdenas llega a gobernar la Ciudad de México, la Ciudad de México iba hacia abajo en cuestión de habitantes, estaba disminuyendo su tasa poblacional. Y es Andrés Manuel, con la construcción de muchas de las casas que empezó a promover con el propósito de ayudar a la gente que todavía le hacía falta vivienda, que empezó a subir la población en la Ciudad de México, porque incluso
incluso, bueno, tan es así que incluso ahorita se le quitó un distrito federal. Bueno, pobreza patrimonial Rojo, te pido un favor. creció según Coneval. Entonces, Está insisto, hablando de, no, es que por favor, es que no te estés riendo. Está hablando de López Obrador del PRD, no el tuyo. El PRD era el bueno, el tuyo es un desgraciado. No, yo no estoy cuestionando. Yo en el caso, digo, no sé si haya terminado y se brinquen aquí a mi amigo. Es que para aquí tomar la izquierda uso de la se palabra. mueve, pero de una manera falaz. No, Obrador era maravilloso como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Es un desgraciado como presidente de Morena. Eduardo. Pues yo Ahorita simplemente de aclarar un eso. comentario. No me aclares. Pierdo el Que tiempo. le pregunten a la gente la percepción que la semana pasada hablamos de eso, Nino. Es que es bien fácil decir, pero ya viste afuera, no sé qué. Sí, por eso, pero necesitamos esto para hacer un análisis correcto. Pero pregúntale a la gente, pregúntale a la gente. Desde tu perspectiva, ¿no? Es correcto desde tu perspectiva con datos que son actualizados y que no había los índices para medir en ese momento cómo lo estás presentando. Entonces dile al Coneval. Sí, vamos a dejarlo ahí. No, vamos a Ese argumento yo te lo digo. Ese asunto, perdón. Gracias. De nada. Eso se roban. El asunto... mira, Ya no entendí. Me perdí. de tal manera el asunto de la corrupción, de las triangulaciones, ¿no? El asunto inclusive con Josefina Vázquez Mota. Con las todavía universidades de está ahí, Morena. 900 millones de pesos que todavía están, nunca se aclaró si sí llegaron o no llegaron, cómo se triangularon y qué pasó con ese dinero. Eso es precisamente lo que la gente ya está fastidiada de la clase política. Cómo utilizan la triangulación de los amiguismos, compadrazgos y familiares para enriquecerse de la noche a la mañana. Andrés Manuel no es clase de dos política. o tres, sí, pero amiga, aclárame algún caso de corrupción, claro, y lo han dicho aquí reiteradamente. ¿Y de qué vive López Obrador? Vive de Lo mantiene su esposa, ya dijeron. Compañeros, de muchos militantes que han aportado precisamente a que se dedique a hacer política. El asunto es que en los gobiernos, vuelvo a reiterar, del PRI y del PAN han planteado cosas muy bonitas, nos iban a acercar. Decía, desgraciadamente, Carlos Fuentes, que ya falleció, que lo único que no tenía derecho Enrique Peña Nieto era a querer ser presidente a partir de su ignorancia. Es que se equivocó de un libro, de él. No, pero no te acuerdas? Pero cuando le preguntan en la 3 de 3 ahí en fue el... una declaración donde dice se equivocó de un libro. Si él viera en todo lo que has equivocado a lo largo de estos 5 años, se vuelve a morir. o sea, se vuelve a morir, y yo creo que ha sido la persona, el gobernante más ignorante de todos los gobernantes, inclusive de los estados que hemos tenido. No sabe de geografía, no sabe de absolutamente de nada el pobre hombre. Por eso dejó que en estas reformas ni siquiera las midió, ni siquiera previsó hacia dónde iban a llevar a este país. Y la percepción de la gente es precisamente que el dinero no alcanza, el poder adquisitivo se ha perdido totalmente. Para que vivas en este país y haciendo una cuenta así rápida y sencilla, necesitas por lo menos de 15 a 20 mil pesos para poder medio vivir en este país. No es posible que se haya perdido. Él nos dijo que con la reforma energética iba a bajar el gas, iba a bajar la electricidad, iba a bajar la gasolina. Y aquí, ¿dónde ha bajado? No sé en dónde ha bajado, porque la situación es de que siguen las alzas y la gente no puede sostener ya está la atrocidad. O sea, la luz en una vivienda promedio te llega de menos de 800 a 1,000 pesos en trimestre. No es posible. La gasolina que tú le tienes que poner a tu automóvil es por lo menos 1,000 pesos a la semana. O sea, el gas, por favor, o sea, el gas tienes que por lo menos comprar un tanque de gas que ya significan 420 pesos. Está muy caro. Al mes. O sea, ¿qué atrocidad han hecho precisamente con estas reformas maniqueas, que lo único que intentan decir, no, es que es para que el país se sostuviera y para que tuviera los recursos necesarios? No, sí se vale. Sí, para que tuviera los recursos necesarios la clase gobernante y siguiera robando. Para que siguieran jodiendo precisamente. Exacto, a la eso estoy de acuerdo. Porque no, hace rato lo que tú comentas es precisamente cómo un gobernante de tener 400 millones de presupuesto, lo suben a 1,200 nada más porque le dice al presidente que está en su corazón.
Y luego lo peor de todo es que ese dinero que se le da al Estado ni siquiera llega a la ciudadanía, ni con programas sociales, ni con nada, se lo transean como lo hemos visto con esos más de 200,000 millones de pesos que los gobernadores corruptos se han transeado. ¿Y por qué lo sabemos? Porque desgraciadamente ya los medios tradicionales ya no pueden parar las noticias en este país, ya no pueden parar la realidad, ya se dan cuenta de las graves atrocidades que han hecho en este país. Si esto es ahora que hay tanta exposición pública, ¿qué fue de años atrás donde no había absolutamente... Mira, yo no sé por qué César Duarte todavía no tiene un proceso de extradición. Yo no sé por qué César Duarte no lo expulsan los Estados Unidos, porque él perdió su visa, ya cancelada su visa, concluyó su visa en mayo del año pasado. Él es migrante ahorita en los Estados Unidos. No sé por qué no lo han expulsado. ¿Por qué rápido? Le pasó la charola. Lo libera, ¿no? En España. O sea, ese tipo de cosas son las que la gente ya se da cuenta, ya está harta. Por eso... Pero Moreira no puede salir del país. Sí. No puede salir porque lo agarra el FBI. Allá lo iban a juzgar, obviamente, ¿no? Y iba a soltar toda la sopa y por eso se lo trajeron inmediatamente. Entonces, el asunto es... La gente le quiere dar una oportunidad a una nueva forma de gobierno y terminar con este asunto de la grave corrupción. Mira, Nino, la verdad es que la impunidad, la corrupción, la pobreza son tres temas fundamentales en donde pudiéramos coincidir incluso los tres partidos que estamos aquí representados, en la lógica de reconocerla, primero de reconocerla. Bueno, hay algunos que no la reconocen, hay algunos que critican la corrupción en los otros. Yo me acuerdo que en tus mesas yo llegué planteando de que parecía una mesa en donde a ver quién es el peor, ¿no? El peor ratero, el peor corrupto, el peor inepto, el peor ineficaz en sus gobiernos. O sea, no se trata de eso. Se trata de reconocer los problemas, pero también de dar una solución. En eso podemos coincidir con Morena, en reconocer que los problemas principales de México son la corrupción, ¿no? La impunidad, la seguridad, ¿no? De lo que tiene que ver con la seguridad, la violencia y el asunto de la pobreza. Más de 20 millones de mexicanos en extrema pobreza y otros 30 millones de mexicanos que apenas alcanzan para vivir. El problema del frente, del planteamiento de las propuestas, no tiene que ver con si son lo peor o no, tiene que ver con la forma que queremos implementar las políticas de carácter social, mientras que nosotros planteamos un gobierno en donde la pluralidad genere unas propuestas de políticas públicas, cambio de instituciones, eliminar todo lo que no funciona, transformarlo. Bueno, en Morena el planteamiento es de que nada más porque va a llegar Andrés Manuel, por el halo de honestidad que tiene, solamente de esa manera va a resolver las cosas. Esa es la diferencia que traemos nosotros en ese tenor. ¿Por qué yo comentaba lo de Andrés Manuel? Pues simplemente porque así tampoco se vale venir aquí a sacar fotografías, a sacar datos manipulados, falaces, como tú lo dices, no en el sentido de lo que yo estaba manejando, de que defendía a Andrés Manuel cuando era perredista y ahorita lo golpeo. No se trata de eso, es una crítica sensata, una crítica responsable, es decirle a la gente que no porque Andrés Manuel López Obrador sea una persona honesta, toda la gente que está alrededor sea honesta. No se trata, insisto, no se trata de gobernar bajo decretos y deseos, ¿no? Alfredo del Mazo, a los 100 días, el 17% de la violencia cayó en el Estado de México. Oye, maestro, eso no se resuelve con estar en el micrófono y decirlo. Eso hay que palparlo allá abajo, en donde familiares fueron asesinados, candidatos a diputados, presidentes municipales, más de 85 feminicidios en lo que va del año. O sea, por favor, no se puede llegar a un micrófono y decir, señores, porque yo lo digo, ya bajó el 20% de la violencia en el Estado de México. No se gobierna con decretos, no se gobierna con deseos, se gobierna con políticas públicas de una manera distinta, y esa es la idea. Si se quiere plantear aquí, si quieren podemos hacer un programa en donde digamos qué propuestas se trae y de qué manera se va a resolver, ¿no? Nosotros lo que decimos es que el ingreso básico universal va a poder ayudar a una gran cantidad de gente a salir de la pobreza, por supuesto, y lo podemos demostrar de manera clara, concisa, precisa, porque además son propuestas que han dado premios Nobel de Economía, ¿no? Y digo, si esos tipos no saben lo que dicen, digo, por favor, estamos, por favor, ¿qué pretendes? O sea, ¿tú crees que México está en peor nivel que en la India? Permíteme, te estoy hablando para que me voltees a ver, ¿no? ¿Tú crees que estamos mejor que en la India en pobreza?
por favor, ustedes nos han llevado al hoyo, ¿no? Con esa corrupto, con esa falta corrupto. No, nosotros donde hemos gobernado hemos sido bien calificados, punto, ¿no? Y desafortunadamente digo, si ustedes quieren a través de las críticas a Andrés Manuel y a Ricardo Anaya recuperar la confianza que han perdido en 6 años de haber recuperado la presidencia de la República, eso no se lo echen la culpa ni a Andrés Manuel ni a Ricardo Anaya, es culpa de Enrique Peña Nieto, ¿no? Que como una persona ineficaz e ineficiente en el gobierno se deja manipular y sigue manteniendo una bola de rateros y corruptos en el gobierno que se transan todo el dinero. Ese es el problema. Oye, después del Pacto por México, yo estoy de acuerdo contigo. Mira, a los chuchos les dio su lana por rateros y a Gustavo Madero le dio por la energética. Entonces, pues estamos hablando de un mismo grupo. PRI. Ay, Nino, de veras. Fíjate que yo estuve revisando las 3 plataformas y todo lo que entró de todos los partidos, y pueden ser que las políticas públicas sean buenas en el tema del frente, pero aquí lo desafortunado pues es su candidato, que pues no les da para todo lo que ellos quieren. Sabe tocar guitarra. Bueno, toca la guitarra, eso sí. Nos Pero va a no tener dependemos contentos. Se habla inglés, no como otros. Pero no dependemos Claro que de sí depende de él. A ver, Nino, acabas de decir. Pero entonces tendríamos que hablar de los 3 candidatos. Está enfrente, es un Liliana. Pero la gente va a programa de votar por gobierno. él. No, entonces no dependen de Liliana, dices que ya leíste las plataformas. Ok, a ver. Ahora, te voy a decir una cosa. Si bien es cierto, nuestro candidato no se ha dedicado mucho a atacar ni a decir las situaciones. Para eso se ha estado encargando el demás grupo. Y sí es cierto, la ciudadanía ya está harta, Se ataca él. No, pues es que es la verdad. Los mismos grupos, dentro de los mismos grupos políticos, no todos pensamos lo mismo. No, tú no puedes pensar lo mismo que todos los que militan en tu partido en Morena, no puedes pensar lo mismo que Elena Poniatowska, no te pusiste con un letrero a decir que estabas en contra del PES. Luego entonces no todos pensamos igual. Pero sí te puedo decir que en estos tiempos, Nino, nuestro precandidato llevó a cabo varios foros, fueron 8 temas, foros temáticos sobre problemáticas de México. Estos 8 foros primero se abrían con una conferencia magistral por diferentes especialistas y después se seguían de mesas en donde participaban todos los especialistas. Todos estos foros fueron abiertos a la ciudadanía también, pero principalmente era para los militantes y llegaron a participar algunos. Ahí veo la cara de Nino hacia. No, ¿sabes qué? De veras, ¿yo sabes de qué estoy preocupado? ¿Sabes de qué estoy preocupado? De que, no, yo no vi ninguno de esos. Pero mira, y a mí lo que me tiene preocupado son las precampañas. Es que yo veía tan poca gente, la gente no estaba interesada en nadie. Yo veía a Naya que gritaba y no sucedía nada. Veía a López Obrador que su dedito y que no sé qué. Veía a Mir y a los otros con sus teléfonos. Y decía, puta, no ha impactado a nadie. Sí, eso es cierto. Falta que la ciudadanía, es necesario que se involucre en esto. No se está jugando más. No habrá hartazgo. Sí, claro que hay hartazgo. No, es pero en esto se está jugando. Hartazgo y decepción son las dos cosas, porque la verdad muchas veces cuando estamos en política prometemos hasta arriba y a la mera hora, por recursos, no se puede cumplir, o por los grupos que están abajo, tratándose del partido que sea. Por ejemplo, puedes llegar, en Naucalpan está gobernando el PAN, y la verdad es que hay muy buenas propuestas, hay muy buenas cosas, pero los mismos grupos enquistados no dejan pasar. Y la ciudadanía efectivamente ya está harta de eso. Nosotros dentro del partido hemos estado trabajando, estos 8 foros temáticos, Nino, son basados en nuestra plataforma, en nuestros documentos básicos, y sobre todo se abrió un nuevo capítulo que se llama Visión de Futuro. Y la verdad es que no son tan diferentes a todas las propuestas que tienen todos los partidos. Aquí la situación es la situación es la credibilidad. La credibilidad son los candidatos, pero también es que ¿qué podemos hacer todos los partidos para tener a nuestros mejores candidatos? Yo estoy viendo en todos los partidos candidatos a diputados federales, a diputados plurinominales, la familia, el hijo de, la esposa de, la hermana de, y yo creo que si ya estaban hartos con este tipo de situaciones, la ciudadanía está todavía más enojada.
es importante que los que estemos en política, los que estamos entrando, que no tenemos apellido político, no tenemos padrinazgos, podamos incidir en los cambios dentro de los partidos. Mira, el otro día estábamos platicando sobre los presidentes de la República que nunca han tenido ningún cargo público, y esto tenía que ver con Ricardo Anaya, que ha sido única y exclusivamente subsecretario de Turismo. Y si tú observas, bueno, pues si te vas hacia atrás, pues nadie. Luis Echeverría era secretario de Gobernación de Mentiritas, porque pues no hacía nada más que lo que le decían. No, pues era de Mentiritas. López Portillo era el director de la Comisión Federal de Electricidad y su cuate lo hace secretario de Hacienda y después lo hace presidente de la República. Miguel de la Madrid era secretario de Programación y Presupuesto y nadie sabía quién diablos era. Cuando yo llegué a Guadalajara con él, en su campaña, pues todo el mundo decía que quién era. Era el secretario de Programación y Presupuesto. Era otra época. Era cuando se heredaba el gobierno, el poder. Sí, pero ahora tú ves a Carlos Salinas de Gortari y tú dices, tampoco tenía carisma. Bueno, pues no tenía carisma. Y después te enteras de que Manuel Bartlett dice que nunca se cayó el sistema porque no había redes sociales. Oye, Manuel, dime la verdad, ganó entonces Carlos Salinas de Gortari, la verdad no sé. Imagínate cuando te dicen eso es que se la robaron. Ya, digo, ¿para qué le das vueltas? Entonces, tú vas viendo todo eso y ya dices, lo perdonaron, ¿no? Tú vas viendo todo eso y lo que dices, ahora gracias a las redes sociales tenemos mucho más información. Pero no siempre la mejor, ¿no? Pero tenemos más. Sí, y ya sí. ahí podemos discernir. Ah, claro. Sí. Refiriéndome al dato o los datos que está dando Alonso, que te creo, Alonso, te creo, pero hay que... Ya, te va a llevar a Morena. No, dime algo, aquí hay un modelo general que influye ahí. Tocaste pobreza, por ejemplo, y que estamos de acuerdo, hay una manera de medir distinta la pobreza en la actualidad que en ese tiempo. Ese es un argumento. Otro argumento es el modelo general. Acabamos de decir, y estamos de acuerdo todos, que la pobreza pasa por el ingreso, y el ingreso es general. Y entonces, si el problema es el ingreso y la pobreza impacta en cualquiera de los estados de este país, por supuesto que va a impactar ahí. Es decir, tenemos un problema de ingreso, salario, y por supuesto que impacta ahí de manera general. En el caso de la deuda, bueno, no es malo la deuda. ¿Para qué se va a utilizar la deuda? Claro, si hablamos de la infraestructura y todo lo que hizo Andrés Manuel en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, bueno, ahí está la inversión, pues. Inversión directa, ¿es general? Tenemos un problema general, no hay condiciones. Inversión fija bruta, que es uno de los componentes de la inversión directa. Es decir, invertir en máquinas, en fierros. Pues sí, por supuesto que no le apuestan, pero no solo a la Ciudad de México, Alonso, a todo el país. Es una condición general que vivimos. Y esto me lleva al otro punto, al punto en donde ya tocamos el corazón del modelo. Tocamos el ingreso. Si México sigue insistiendo que para traer esa inversión de la que hablas ahí, hay que bajar los salarios, porque esa es nuestra ventaja comparativa. Esa es la apuesta. Le apostamos a manufacturas, a comprar todo del extranjero, no agregarle valor a nada, y salarios bajos. Esa es la apuesta del modelo, y ese modelo general impacta no solo en la Ciudad de México, en todo el país. Y ya para terminar, ya vi que ya vi que te aburrí. Hasta Justin Trudeau ya dijo que por qué no levantamos los ingresos. Eso lo dice el canadiense. Bueno, entonces habría que estar pensando ya seriamente en ese. Es que la diferencia de nosotros es $4, es $4 diarios. Ellos tienen $15 en California, pero por hora. Claro. Tienen $15 o $14 canadienses en Ottawa. Entonces tú dices, ¿cómo vamos a competir o cómo vamos a compartir si nosotros tenemos $4? Yo lo dije, ya para terminar. Si estamos compitiendo desde 1994, el nivel de competencia que se sacó de México al mundo fue su mano de obra barata.
Yo lo dije en este espacio. Esta simetría, la mano de obra barata, entonces no éramos competitivos, Nino, era maquilar. Nino, ya con esto acabo. Lo dije en este espacio, en minería. Puse el ejemplo hace programas anteriores de la minería, que es algo a lo que le queremos apostar en México. Está bien, no nos oponemos a la minería. Tenemos que ser ordenados y el ingreso es eso. $26 un minero en Canadá, sí, pero por hora. Sí. En México es $26 toda la jornada. Allá no excluyen a los pueblos originarios, aquí excluimos, aquí expoliamos, aquí nos llevamos. Ese es el problema, el modelo. Claro, y allá claro, impuestos, por ejemplo. Allá pagan el 40% de impuestos, aquí no. Por eso yo decía en la sesión anterior que se haga la voluntad de Dios en los güeyes de mi compadre. Sí, aquí toda la contaminación, ¿no? Nos vamos a conclusiones, vamos a comentarios finales. Javier Bonilla, Partido de Acción Nacional. Bueno, pues nuevamente gracias por la invitación, Nino. Yo creo que los candidatos de las diferentes frentes, alianzas, todo eso tienen que ser muy claros con la ciudadanía. Y tienen que conectar. No, espérame, es que una parte es la parte emocional y la otra parte es cómo vamos a solucionar los problemas que tiene este país. Y creo que tienen que realmente checar 3 puntos que son totalmente básicos. ¿Cómo va a solucionar el tema, por ejemplo, de la corrupción? ¿Cómo va a solucionar el tema de la desigualdad del país en el tema de la pobreza? ¿Y cómo va a solucionar el tema de la impunidad? Y hacemos muy claros los planteamientos. ¿Qué es lo que plantea, por ejemplo, Anaya para el tema de la desigualdad? Precisamente lo que es el ingreso básico universal, donde de alguna manera se pueden eliminar todos los programas clientelares, que haya un ingreso general para toda la gente, para que se corten las brechas. No es para toda la gente. No, claro, que va a ser para toda la gente. Va a ser para toda la gente. ¿Y qué es lo que propone el PRI? Seguir con sus programas clientelares políticos, y López Obrador seguir con unas recetas que también de alguna manera no han funcionado. En el tema de la procuración de justicia y el tema de impunidad, nosotros el día de ayer los exhortamos a los otros partidos políticos a que ya se elija, en este caso, el fiscal general para que se pueda generar el fiscal anticorrupción, y hasta el día de hoy no han resuelto absolutamente. No, porque no lo va a hacer Emilio Gamboa. No, nada. Y tercero, el tema de la, ¿cómo se llama? Que es muy importante, la transparencia prácticamente en lo que tiene cada uno de los candidatos. Yo, así como cuestionaron la falsedad de la declaración de Anaya en el tema de 3 de 3, yo quiero decirles una cosa: el candidato Mid ni siquiera la ha presentado. Va a tener 2 o 3 meses para realmente maquillar su declaración y llegar como lo hacía Calzada, que tenía un Honda modelo 78, una camionetita, no sé, 2001, 2002, y también tenía una casita, ¿no? Entonces, eso yo creo que ya la gente no se lo cree y es una burla realmente para la ciudadanía. Y otra cosa que para mí es muy importante: creo que hoy por hoy el mejor candidato preparado para enfrentar los retos que tiene este país se llama Ricardo Anaya. Tiene una facilidad no solamente para comunicar, para conectar, y es el único candidato que realmente se va a poner al lado de los millennials, son los que van a definir la elección. Y por primera vez en muchos años, yo creo que el país no se va a avergüenzar de un presidente que no tenga ni siquiera la capacidad de poder entablar un diálogo con otros presidentes de otros países que hablen otro idioma que no sea el español. Mira, yo veo a Ricardo Anaya cuando habla de corrupción con Jesús Zambrano de un lado y Jesús Ortega, Ricardo Anaya Jorge Romero Herrera y Tabe. Y está hablando de corrupción y tiene ahí a 4 rateros. Veo en el caso de Mid a Erubiel Ávila, veo a Murat, carajo, sentado a Romero de Champs con las banderitas. No, pero es que no puede ser. Estás hablando de abatir la corrupción, de quitar la corrupción, y tienes a puros rateros. Y entonces cuando estás viendo a tantos rateros, y no digamos López Obrador con la padierna, no friegues. Entonces, pues yo diría que pues no hablemos de corrupción si tenemos a tanto ratero pegado a nosotros en el momento que estamos dando a conocer pues algunas de nuestras propuestas. Pilar Teresa Díaz, PRD, conclusión. A conclusión, Nino, bueno, primero agradecerte la invitación y obviamente también a todos los que nos siguieron en el transcurso de estas 2 horas. Y decirte que efectivamente los candidatos tienen que ser más propositivos, tienen que ser más abiertos, más sinceros, para que la ciudadanía pueda conectarse con ellos. Sí es una cuestión también de emociones, porque la gente también tiene de alguna manera la necesidad de sentirse que es escuchado, de saber que puede haber la solución a los problemas más inmediatos que tiene y que son muy básicos.
poder tener la seguridad de que el día de hoy va a comer, que va a poder tener en qué transportarse a su trabajo, de que va a tener lo necesario para que sus hijos puedan ir a la escuela y estar en un momento dado seguros, tranquilos en sus hogares. Y para ello se deben de construir esas políticas públicas y para ello debe de buscarse la manera de sistematizar todo lo que se está proponiendo y ser de alguna manera más transparentes en lo que se está haciendo. Los políticos se van a hacer acompañar de mucha gente, buenos y malos, porque en todos los partidos hay, y no un dirigente es el dueño de un partido y ni tampoco puede representar a todos, pero lo que sí debe de hacerse en un momento dado es tratar de construir las mejores propuestas para poder decirle a los ciudadanos qué es lo que en este momento puede tomar en decisión. Y la gente la invitamos a que participe, a que escuche más las propuestas, a que analice todo y que no se vaya simple y sencillamente por quien tiene en un momento dado la mejor idea, pero no la puede transmitir de manera correcta. Y bueno, pues agradecerles a los compañeros y a ti por esta invitación nuevamente. Gracias, Alonso Tamés, PRI. Gracias, Nino. Tocar una serie de temas para concluir. Coincido con Pilar hasta cierto punto en el sentido de que en lo personal creo que la mercadotecnia le ha hecho mucho daño a la democracia. Creo que de cierta medida hemos aprendido a manipular la democracia, basar la situación del mando de un país en quién conecta mejor con la gente, anteponiendo ese aspecto a otros. Creo que es un error que hemos cometido todos. Y hemos dado... Eso dado, antes les gustaba a ustedes con Peña. No, precisamente, o sea, creo que le hemos dado... Llegaba con la gaviota y enloquecían ustedes. Como sistema, le hemos dado mucho peso. Ecatepec fue un ejemplo. Mucho peso a eso. Entonces, es una reflexión personal. Lo que decía Eduardo, el ramo... Lo que decía Eduardo un poco, coincido con él, se refería al ramo 23, si no me equivoco, al que decías de que se distribuye discrecionalmente. Y estoy completamente de acuerdo, no debe existir ya en un México, en un contexto democrático, ese rango de acción que, insisto, si yo sé que aquí todos pensamos bien, pero si pensáramos mal, un gobierno sí puede hacer uso discrecional para premiar o castigar gobiernos estatales y eso es inaceptable. Ninguno de los candidatos de los tres principales se ha posicionado, debería eso ser inminente, debería eliminarse o por lo menos darle reglas de operación claras para ese tema. El tema de la reforma energética, Nino, que insisto mucho en tus programas, se subastaron 19 de las 26 zonas que estaban de esta última ronda. Más o menos se estipula que la vida útil de esos campos va a dar unos 93 mil millones de dólares de ingresos al país. Otra situación para no ponerla en riesgo con un tema como lo que ha manejado López Obrador de revisar en sí la reforma que implicaría indemnizaciones multimillonarias en el caso de la reforma y también en el caso del aeropuerto. Entonces creo que eso es un instrumento, insisto, que para el Estado mexicano le deja muchos ingresos. Yo estoy convencido que incluso de llegar López Obrador, espero que sea pura choro de campaña, porque sería bastante grave quitarle esos recursos al país. El tema, una propuesta de López Obrador que descubrí hace poco con el medios y así, el tema de eliminar el Estado Mayor Presidencial. A ver, le guste o no y nos guste o no, quien llegue a ser presidente de la República tiene que estar muy cuidado, más en un contexto de violencia como el que existe. ¿Sabes cuánto cuesta el Estado Mayor Presidencial? Sí. ¿Sabes cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? 6 millones de pesos diarios. Bueno, Nino, a ver, claramente hay un rango de acción y en eso coincido con López Obrador, se podría reducir, ok, pero eliminarlo, porque él dice, lo voy a eliminar y lo voy a reintegrar a la defensa, a la Marina, a la Fuerza Aérea. Lo va a eliminar. Entonces, a ver, no por creerte intocable o Mandela en un sentido de congruencia narrativa, no puedes poner en riesgo ni a tu familia, a que es la familia del presidente y al presidente mismo, por un tema de creerte congruente. El presidente, insisto, nos guste o no y le guste o no, debe estar muy cuidado. Y nada más para concluir, Nino. De gobernabilidad. Exactamente, o sea, no hay que jugar con eso. O sea, no, coincido. Bueno, y el tema, el MID
el José Antonio Meade que me gustaría ver, Nino, es alguien que levante un poco la cabeza en el sentido de la pugna partidista. Me gustaría ver un Meade que te dijera que del sexenio de Fox lo que salió bien va a seguir, del sexenio de Calderón lo que salió bien se va a seguir, lo que salió bien en este sexenio se va a seguir y duplicar, etcétera, y que pudiera decir la propuesta X de López Obrador, esa es buena, la vamos a hacer también, y de Anaya es una gran Pero idea. Meade ya lo dijo, que esa es la continuidad. Pues no, es ¿cuál que el se me hace problema? bastante simplista, La Nino, porque aparte de eso no me refiero. Él lo dijo, va a ser la continuidad. Y a mí en lo Lo personal, que se hizo bien. reducir a una elección de cambio y continuidad creo que es quitarle peso propio a los perfiles, y ese es el Meade que me gustaría ver. Gracias. Eduardo, no, ya no te presento, todo fue tu programa, todos hablaron de tu candidato. Bueno, Eduardo, pues habla de los otros, ¿no? Hasta Morena, hasta yo. Te agradecemos mucho la invitación. Oye, le dices a López Obrador que estuvimos todos Valoramos mucho Señor candidato. Tu apoyo. espacio, y al final de cuentas la apertura en los medios es lo que nos ha hecho darnos cuenta de un poquito de más cosas, ¿no? Y eso, lo que venimos a decir, entre todo lo que decimos, nos damos cuenta de muchas cosas que ocurren en nuestros partidos y en la clase política en general, y yo creo que eso ayuda mucho a la gente a tomar sus definiciones, ¿no? Esperamos que contribuyamos en algo para que eso pase. Y desde Morena sí creemos que el gobierno debe de retomar la credibilidad, ¿no? Porque desgraciadamente la gente ya no cree en el gobierno, ya no se siente segura, ya no tiene poder adquisitivo, ya siente que solamente el gobierno es para robar. Y creo que en Morena Y que todos estamos somos replanteando iguales. esta parte que dicen, Recogiendo a todos. que para dicen poder- vamos por la seguridad del presidente, porque entonces debe de tener el gran avión presidencial para moverse a todos lados. No, Está bonito ese Mira, avión, güey. yo creo que Mi papá eso es lo tiene. precisamente Y lo compró tu cuate, tu jefe, Calderón. En los pequeños detalles, ahí se ve claramente la diferencia. No, ¿no? eliminar el Si Estado usted Mayor, ha Eduardo, visto no es buena idea bajo Termina ningún porque ya parámetro, nos bajo vamos. ninguno. O sea, yo creo que necesitamos seguridad, pero no se necesita todo un Estado Mayor que cuesta casi 400 o 500 Redúcelo, millones no lo de elimines. pesos al año. O sea, eso es una tontería. No puede reinventar el asunto país por- cada Termina, 6 termina. años. No, es que ese es su problema. Termina, por favor, que ya tengo que... Mantener el status quo de la clase política, y precisamente por eso hay problemas. Yo creo que en las diferentes propuestas que existen de todos los partidos hay coincidencias, son los comos a los que tenemos que llegar para poder Muy bien. hacer el cambio en este país. Gracias, Agustín Uribe, PRD. Conclusión. Gracias Nino. Ojalá este programa se mantenga, ojalá sea la posibilidad. Es un gran espacio para debatir muchas de las ideas que traemos los partidos políticos, los actores políticos. Y yo lo único que quiero dejar es un llamado y una preocupación. Un llamado al gobierno federal, al gobierno del Estado de México, que ponga mayor responsabilidad en este proceso electoral. La verdad es que todos estos signos de violencia que se están dando son señales de una posibilidad de que durante el proceso electoral la violencia se genere una desestabilización, y eso no le ayuda a nadie. Entonces, es un llamado al gobierno federal. En el caso del Estado de México, pues le hago un llamado a que exista gobierno, ¿no? Digo, en el caso del gobierno federal es a que ponga orden, y en el caso del Estado de México a que gobierne, porque la falta de presencia ha generado una intromisión del narco en muchos de los municipios del sur del estado, en los que colindan con Michoacán, en los que colindan con Guerrero, una penetración de los órganos delincuenciales en la zona conurbada, la Ciudad de México. Entonces, es un llamado. Una. Dos, no te preocupes tanto por el asunto de las precampañas, Nino. Las precampañas tienen una finalidad que es Está padre, hacia ya el se interior. acabaron. Pero en el caso, yo creo que las campañas que van a iniciar alrededor del 30 de marzo, Así es. yo creo que el primer día va a ser de mucho decir, y el primer debate va a decir ya mucho. Creo que el nivel de discurso, el nivel de debate va a crecer en el momento que inician las campañas. Muy bien, muchas gracias. Liliana González, PRI. Gracias, Nino, por la invitación. Yo con lo que quiero que la gente que nos ve es que todos entendamos y todos sabemos que México es una gran nación, y no. Somos una nación todavía con muchos valores, con mucha cultura, todavía con ese amor y ese arraigo a nuestra familia.
no es posible que en estas épocas que son elecciones, que debería de ser una fiesta democrática, estemos con tanto jaloneo, con tanto pleito. Si bien es cierto, qué bueno que ya van a acabar estas precampañas, la verdad es un llamado al INE, es un llamado a todos los partidos, a todos los legisladores, a que replanteen este tema electoral, puesto que ha habido muchas fallas, el tema de los independientes, el tema de los tiempos. La verdad ha sido una vacilada, eso de que permiten subir spots a nivel nacional y que nada más para los militantes. La gente también ya está harta de eso. La gente también ya está harta, o sea, ni modo de que me tape la cara porque es uno de Morena, ¿no? Los únicos que no los oyen son los militantes. Les puedo decir buenas noticias de nuestro México. México es una de las principales economías del mundo, es de una de las 15. Somos uno de los 12 principales productores de alimentos. Somos el primer productor de jitomate y aguacate en el mundo. Somos uno de los principales exportadores de varias cosas como el pepino, el limón, el único productor de tequila. Tenemos muchas cosas muy buenas en nuestra patria, Nino. Y otro buen dato es que en el tema de superávit se superó en un 10%. El superávit es de 71 mil millones de dólares, es más del 10% del año pasado, y bueno, podemos entender por qué está tan enojado esta persona. Te quiero decir que nuestro precandidato no ha salido mucho, son precampañas, no se han dado todas las propuestas hacia afuera, pero la mayor militancia de todos los partidos es la del Partido Revolucionario Institucional. Todos cobijamos a nuestro precandidato, próximamente candidato. Y bueno, mientras más gente lo conoce, más gente está repensando el por qué votar. Desafortunadamente está cargando con la marca del partido, pero la verdad es que los partidos no tienen, no son unas cuantas personas, los partidos somos muchas personas y nuestro candidato va a levantar, nuestro precandidato, y bueno, lo mejor está por venir. Gracias, Cuauhtémoc Mazón. Morena, conclusión. Gracias, Nino. Sí somos lo mejor en commodities, en materias primas, no en agregar valor, y ahí está el secreto. Habría que analizar esa parte, sí, pero hay que agregar valor, Y ahí lo conecto con algo que decía Alonso de la ronda esta que se dio para la licitación de pozos. Pensamos en extraer lodo para vender lodo y no pensamos en petroquímica, que es agregarle valor. Organizamos un foro, Morena con la Universidad Autónoma Chapingo, el día de hoy vengo de allá, organizamos un foro, el agua es un tema central en la Ciudad de México. Nos enteramos ahí por los especialistas que por precipitación hay 1.500.000 millones de litros de agua que en México se van al drenaje. El 72% de esa cantidad que te estoy diciendo, que es enorme, decimos que el agua se va a acabar. No, es un ciclo. Tenemos que pensar, nos tenemos que juntar con los especialistas. Eso hicimos y hay que agregarle valor. Conecto con esto que está diciendo, petroquímica. En México quemamos el gas natural. Los españoles vienen, se los regalamos y nos producen plástico. Y nosotros no tenemos para geomembranas, para captar agua, porque no tenemos plástico. Agregar valor. Y me despido rápido. Les pongo un tema aquí en la mesa. Revocación del mandato. Hablemos de revocación del mandato. Entramos. Sí. Gracias. Perdón. ¿Qué te pasó, Nino? Gracias. El candidato. El López Obrador me mordió. Pues es que es el culpable de todo. Por eso estuviste tan lejos. Buenas noches, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted, mi nombre es Nino Canún. Ya va a empezar mi novela, ya me tengo que ir. No inventes. Audio Jungle.